emocional a sus parejas, sin conciencia del daño que estaba causando en ese momento y cero empatía. Otro de los rasgos de los narcisistas es que no tienen empatía. Muchos de ustedes en casa pueden estar conviviendo con un narcisista, pueden tener un familiar que es narcisista y no se dan cuenta del daño que eso les puede llegar a causar a ustedes psicológicamente, y es por eso que hoy queremos conversar de este tema a fondo. Yo me he dedicado mucho en este último tiempo a investigar sobre este tema. A leer un poquito más, claro. Y la verdad es que la mayoría de los psicólogos dicen, si estás cerca de un narcisista o reconoces a una pareja, persona narcisista, la única solución que te recomiendan los psicólogos es sal de ahí. Porque el narcisismo dicen que con un buen tratamiento de mucho tiempo puede llegar a revertirse, pero no en todos los casos. Y por eso hoy tenemos a una invitada muy especial que es Danae Cerda, que es psicóloga del Observatorio de Salud Mental. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Danae. Partir ya mismo porque es un tema que Sí. a todos nos apasiona, que muchos no sabemos, que normalmente uno convive con un familiar o una pareja, se da cuenta tarde de que está al lado de un narcisista y el daño que causan es enorme. Entonces, Sí. ¿cómo reconocer de inmediato a una persona narcisista y que no sea un egocéntrico, por ejemplo? Claro que hay diferencias, ¿cierto? Lo más importante es visibilizar, observar que hay ciertas conductas, como por ejemplo la necesidad excesiva y compulsiva incluso ante la admiración del resto. ¿Ya? Necesitan eso. Pero podría Y son decirse que el narcisismo invisibilizados. es inseguridad. Sí, es una careta de seguridad, de egocentrismo incluso, pero en el fondo de su corazón esas personas son inseguras. ¿Ya? Ese es el factor fundamental. ¿Ya? Son muy inseguras y han tenido infancias probablemente con abusos, con negligencias, con maltratos, ¿sí? Entonces, también hay otros factores que son genéticos, hay otros factores ambientales también. Ambientales. Exactamente, como la familia en la crianza le promovió de alguna manera que estuvieran constantemente diciéndole, oye, tú eres perfecto, eres maravilloso, no haciéndose cargo de ninguna responsabilidad, pero de ningún tipo, y entonces ahí es donde ocurren ese tipo de cosas. Danae, y en ese sentido, ¿cuáles serían los peligros de encontrarnos o de tener una relación con un narcisista, ya sea una relación tanto amorosa o laboral, de amistad, etcétera? Porque igual eso nos puede afectar finalmente la forma de ser de un narcisista, ¿no? Totalmente. Merma total y completamente nuestra psique, o sea, nuestra mente. ¿Por qué? Sobre todo los narcisistas tóxicos, que son las personas donde las cuales, por ejemplo, uno las ve en las relaciones de pareja y la persona empieza a apagarse. Pero al principio un narcisista es al revés, empieza como con la conquista. Con la conquista, exactamente. Son muy empáticos al comienzo. Sí, son ¿Manipuladores maravillosos. Son manipuladores, carismáticos. Entonces uno encuentra a esa persona pero maravillosa, simpático. Oye, qué simpático tu pololo. Sí, no sé qué, le regalan ¿Y por qué se transforman en esto? Porque en el fondo de su corazón tienen este afán utilitario de sacar provecho. ¿Qué provecho? Uno se pregunta así, ¿qué provecho va a sacar? Es minimizar al punto máximo a la persona que tienen al lado. Danae, ¿y cuándo ese comportamiento empieza a ser un comportamiento más problemático en el sentido de que ya, yo puedo haber estado con una persona narcisa y en el fondo yo tenía una mala relación de pareja, pero cuando eso traspasa algunos límites y comienza a ser algo más problemático, en el caso extremo, como estábamos viendo a Nicolás López, por ejemplo? Por ejemplo, cuando hay situaciones que afectan a su entorno. Ahí es donde está el trastorno, porque a veces se confunde y hay veces que también nos podemos autodiagnosticar. Estoy siendo muy autonarcisista, así como soy narcisista. Claro. Pero realmente lo que uno está haciendo es mirarse al espejo, ocuparse de cómo se ve. Claro, está como manoseado el término. Está digamos. muy manoseado, sí, es verdad. Entonces ahí hay que diferenciar entre eso y un trastorno que está dentro del clúster B, que están los histriónicos, ¿cierto? Están los narcisistas, las personas con perfiles delictivos. Entonces, ¿Y es más común se da. que un narcisista sea que tenga un perfil delictivo, por ejemplo? ¿Uno podría asociar ambos comportamientos? Sí. ¿Por qué? Sí, porque están dentro del clúster B. Entonces son excesivos, son dramáticos, son emocionalmente manipuladores muchas veces, no en todos los casos, no hay que generalizar, pero sí
en ciertos tipos de narcisistas se da eso de la manipulación extrema, que son los narcisistas perversos o tóxicos. Pero ¿por qué dentro de lo que leíamos de información dice que los narcisistas están ligados al consumo de alcohol o de drogas? ¿Por qué? Porque a ellos les causa un dolor interno todo esto, ¿ya? Porque por lo general han tenido madres o padres, por lo general madres, que han sido muy estrictas o bien los han ensalzado demasiado. O lo otro, lo que decías tú al principio, ¿cierto? lo que decías tú al comienzo. O sea, en el fondo como como que todo lo haces bien y esto no fue tu responsabilidad y Nunca si es tu mentiste no responsabilidad, importó. ¿Ya? Y entonces después llegan a adultos y empiezan a generar estos vínculos muy, muy malos, utilitarios, vínculos manipuladores, donde la persona es estrujada, básicamente. Y es traspaso de Sí, límites claro. todo el rato. Sí. Y, ¿O no? y Danae, también estabas comentando esto mismo de que podría ser un factor genético el tema del Sí, narcisismo. ¿Cómo en ese sentido, también como el factor crianza, podemos evitarlo en el momento de criar a un niño? Porque también los niños pueden ser narcisos porque están en manera de formación, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar ese comportamiento, cómo para identificarlo y cambiar esa conducta? Sí, totalmente. Muy, muy importante lo que dices, porque hasta los 2 a 3 años, los niños pueden ser algo narcisistas, ¿ya? Eso quiere decir que necesitan demasiada atención, demasiado cuidado, necesitan demasiado de la mamá, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, ¿cuándo empieza a ser un problema? Cuando ya pasando esa edad, se vuelve excesivo. Excesivo todos los días, hay un problema familiar, nadie puede decirles nada, nadie puede decirles que se equivocó, porque ese es un punto muy importante de los narcisistas. No le puedes decir que se equivocó en algo. No reconocen los errores. Nada. O sea, eres tú la culpable, eres tú el culpable, estás loca, Yo no sé siempre- qué. Terrible. Yo siempre traigo todos los programas como a casos personales. Me traía una señora que me estaba retando por redes sociales, pero lo voy a hacer de nuevo. Eso, me encanta. Dale. No, pero bien. a ver, lo que pasa es que yo te convencé que yo tuve una relación muy larga con una persona narcisa y todas esas cosas que tú me estás diciendo calzan, ¿no? Calzan en algún punto respecto, por ejemplo, a que no le puedes decir que se equivocó en algo. Uno aprende, al final, lamentablemente, para bien o para mal, uno aprende o en mi caso, por lo menos yo que me dedico a las comunicaciones, a comunicarme de cierta forma como para decirle lo hiciste mal, pero sin decírselo así, ¿no? Como uno se empieza como a dar las vueltas, empieza a hacer un poco la loca, empiezas como a agarrarle un poco la mano a esta personalidad. Así es. No obstante, igual generan daño y todo el tema, pero me gustaría insistir un poco en Hoy llega el evento si una persona está hoy día con alguien que identifica este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y de forma de ser de esta persona, ¿cuándo uno debiera salir arrancando, como decía la Yamila? Como que el consejo sería como decir, termina esa relación. ¿Es siempre, aunque las características sean menores a lo que es, no sé, un narciso extremo? ¿O hay algunos matices? Y le sumo con lo de las relaciones. ¿Es posible que ese narcisista cambie? Sumo a eso. Es posible que con Buenísimo. que con No, sí, terapia dale. se pueda revertir esta personalidad, este trastorno. No se revierte. Eso Vamos es- parte claro. Vamos a parte. Parte a parte, ya. Bueno, Es lo mujer, primero, puede responder las tres cosas Absolutamente. Sí, sí. lo primero es básicamente cuándo darse cuenta, o sea, Claro. cuándo salir y cuando te das cuenta que la otra persona te está culpando de todo. De todo te culpa. Uy, no sé, a él se le cayó, por ejemplo, el vaso con agua. Se le cayó el vaso con agua. Es que tú pusiste ese vaso con agua ahí, entonces fue tu culpa. Cosas tan banales como esas. Y me dañaste por eso. O sea, una cosa así. ¿Bien? Entonces ya cuando empiezan todos los días o día por medio y también se muestra de una forma frente al resto que es muy carismática, muy amable, muy adorable y te hace como de todas y todas las cosas que tú quieras. público. En público, frente al resto. Pero en privado. Pero en privado son unos ogros. Pero no siempre, o ¿ya? sí. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Solo no son ogros cuando tú les llevas en todo. Sí, amén. sí, mira, sí, mi Cuando los amor, sí, acompaña, que esto, claro. que aquí, que allá. No, si tienes razón, si yo tuve la culpa. O sea, realmente neutraliza al otro, Sí, sí. lo dejan cero. Lo dejan cero. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que está culpándote de todo, de puras tonteras, o tienen una discusión y tú sabes que la otra persona es la responsable
pero te pone a ti la responsabilidad y además te dice que le causaste daño, Claro. eso es terrible. Una locura. Eso es terrible y ahí hay que salir arrancando rápidamente. La Cote te había preguntado... ¿Se puede cambiar ese narcisista? No. Siempre uno está narcisista y ya llegaste a ese estado y ¿cómo El puedo narcisista nomás. dejar de Solo. serlo? ¿Imposible? Solo es básicamente con terapia, psicoterapia. Ahí está Lo que es la respuesta de Yamila. Exactamente, psicoterapia, porque son crónicos, básicamente, ¿ya? Son crónicos, nunca se recuperan de ese trastorno narcisista, que es distinto a ser egocéntrico y tener un poco más de ego y es distinto a tener buena autoestima, ¿ya? Eso es totalmente distinto. Mira, tenemos una gráfica, de hecho, de la diferencia que hay entre narcisismo y egocentrismo. Que el narcisismo dice trastorno incluye egocentrismo, necesita atención de los demás, utiliza y manipula a los demás. Sí. Es patológico. Es una Y ahí- enfermedad finalmente. Claro, el enfermedad, un egocentrismo trastorno. es rasgo, no al revés, piensa en sí mismo y no es normal en la infancia. No, es normal en O sea, Perdón. Es normal en tengo la el redactado infancia, que está, querida. no utiliza y no manipula a los demás. Esa es la diferencia, ¿cierto? Exacto. Sí, ok. Lo que pasa es que el egocentrismo es una forma de verse que es más bien como una buena autoestima, ¿ya? Pero Una muy basando un buena poquito en una autoestima. muy buena autoestima, pero no anda diciéndoselo al resto, así como, oh, yo que soy tan maravillosa y no sé qué. No, el y otro aunque lo día- dijera, tampoco es que neutralice al otro. O sea, No, yo puedo claro. decir, yo soy maravillosa, soy estupenda, lo hago muy bien, Pero no bla, 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 neutraliza. pero no por eso estoy neutralizando a la Cote o a la Yamila, en el Es fondo. por la, exacto, es por la actitud. Esa es la diferencia, porque el narcisista no tiene empatía, no la desarrolló. Sobre eso te súper quería importante. preguntar, Dana. Yo tengo una amiga que salió también, como le pasó a la nena, con un narcisista. Cree ella que es narcisista. Y él era en la relación como excelente, como pareja, frente a los amigos y Claro. todo. Y después, cuando terminan, él cambia radicalmente Mira, de personalidad. ¿Es típico de un narcisista eso? sí, es típico hasta que Como encuentran... frío, cero empate. ¿Sí? Y después empiezan otra relación y vuelven al mismo camino. Danae, me gustaría preguntarte, perdón, ¿me gustaría preguntarle? no, pregunte, No, me yo gustaría pregunto después. preguntarte qué pasa cuando uno ya salió con el narcisista, tuvo hijos con el narcisista, Ahí sí que está complicada se la dio cosa. cuenta tarde que era narcisista y los hijos empiezan a padecer este comportamiento. Sí. ¿Existe alguna manera también, porque uno, hablamos de la relación de pareja, hablamos de relaciones, por ejemplo, conductuales, como más extremas, delictuales? ¿Qué pasa cuando uno tiene un padre narciso o un abuelo narciso? ¿Hay alguna forma también de mantener una relación que sea un poco más sana? De poder, ¿hay alguna forma de poner límites, de poner algún margen de acción? ¿Existen herramientas como para una persona que ya le tocó el hermano narciso o el papá o el abuelo? Lo mejor, de verdad, cuando ya te ha hecho daño, es alejarte un poco. Siempre tener una distancia no solo física, sino que también emocional. ¿Bien? Entonces, tratar de dejar de involucrarte de todas maneras y de todas maneras ir a psicoterapia. Lo mismo que cuando uno tiene o ha tenido una pareja. O sea, uno ir a El ir a víctima, terapia. digamos, la víctima también. Sí, Ok, sí, perfecto. totalmente, porque para poder sobrellevar esa relación que no se va a terminar, porque esa relación no se termina como cuando uno tiene una pareja, uno sale arrancando y listo. Claro. Pero igual existe un vínculo que en algún momento te lo vas a encontrar, entonces para poder hacerlo así hay que mantener esa distancia e ir a psicoterapia, ojalá evaluarte y todo. Super. Danae, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, vamos a ver comentarios que nos han llegado por redes sociales, Sí. pero sobre eso mismo, porque estuve leyendo un estudio que decía que en los últimos 30 años, sobre todo los estudiantes universitarios de Estados Unidos, se habían comenzado a poner cada vez más narcisistas. Sí. ¿Puede ser que nuestro uso de las redes sociales esté asociado a eso? Mira, Exactamente, eso también quería hablarlo, porque de hecho las redes sociales generan como una apreciación exacerbada de la imagen, de los logros. ¿Bien? Entonces, partiendo por las primeras que hubo, o por ejemplo Facebook, que es como para poner siempre todas las cosas maravillosas que comunidad. uno tiene, no sé qué, que la familia, que... Pero eso no vendría a ser ególatra, ¿no? No vendría siendo ególatra, pero sí puede llegar a ser narcisista si empieza a escalar y uno se empieza a sentir más que el resto. Ahí está la clave. Cuando tú te empiezas a sentir más que el resto y empiezas a denostar o a devaluar a alguna persona de una De su forma círculo. sutil o directa y todo eso, entonces ahí
es donde uno dice, ok, y sí, todas las redes sociales en sí, si se mal utilizan y si se centran solamente en la imagen y en cuántos likes tienes y todo, eso es... Tenemos un montón de preguntas. Sí, una cortita, dos cortitas en realidad. Hablando justamente de las redes sociales, ¿el narciso tiende a ser más frívolo? Sí. ¿Y el narciso es capaz de amar? Ahí está difícil que ame. Él está convencido que sí sabe amar, o ella, no sé, en el caso Porque ni siquiera se aman a sí mismos. Ese es el tema. Que aparentemente se aman a sí mismos, les encanta como son y por eso lo hablan y hablan y hablan, pero dentro de ellos se odian. Entonces no pueden amar a nadie si tú te odias, no puedes amar. ¿Pero por qué se odian? Porque en la infancia ocurrió algo que los hizo ser así y además tienen una genética probablemente y toda esa combinación de factores. Oye, así Dana, que ahora vamos a ver en pantalla algunos de los tuiteos, pero se pasó la pregunta que yo hice sobre madres, padres, hijos. Sí. Hay algunos tuiteos sobre hijos de Narciso que llama mucho la atención. Dice, vivir con una madre narcisista duele. Duele porque me crió para servirle a ella. Hoy estoy con psicóloga y psiquiatra. Saludos. Ahí hay un ejemplo de lo que tú estabas diciendo, Dana, de que finalmente la víctima es la que se hace cargo de la situación para poder manejarla, porque al final, claro, es un vínculo que no se puede romper así como así. No se puede romper, no, es bien complejo. Qué bueno que está con psicólogo y psiquiatra, es la mejor combinación. Y todo lo que a uno le haga sentido también. Claro. Hacer cualquier otro tipo de terapias complementarias, no dejando de lado la psicóloga y el psiquiatra. ¿Existe alguna pastilla que le funcione a un narciso? Así como que lo deje como más abajo o algo. No, para su sintomatología. No salía arrancando. Va a llegar doble cachetada. Sí, no, pero no... Para su sintomatología, por ejemplo, que tiene que ver con su narcisismo, desde la dolencia y la frustración que le genera, obviamente genera que tenga depresión o ansiedad. Para eso sí hay... pero no para el narcisismo. Pero no el narcisismo. Mira, Dana, tenemos otro testimonio. Nos dice, los narcisos no solo se dan en pareja, también en relaciones de padres e hijos. Eso sería interesante saber, lo estábamos comentando. Sí. Si uno tiene un hijo narciso o padres, si la respuesta es alejamiento, eso con los hijos está difícil, no tanto con los padres. ¿Qué hacer? Oye, pero si es un hijo, ¿será que es nuestra propia crianza también? Ya que de lo que estamos hablando. También estaba ese factor genético, sí, pues. ¿cierto? Estaba ese factor genético. Nada para responderte. No te lo puedo decir. No, sí, está bien, pues sí, una conversación está bien. Pero amiga, si tú tienes magíster. Ahora la idea... Ya, verdad. Ahora la idea es que también visualicemos esa responsabilidad parental. Claro. ¿Sí? ¿De dónde provino eso? No digamos así como, usted es la culpable, señora. No, para nada, no es la culpable. Quizá hubo situaciones en su ambiente cuando era más pequeño, ¿sí? Su hijo, en donde hubo situaciones obviamente traumáticas que le generaron esta práctica, este comportamiento. O de repente uno no se pone tan de acuerdo en la forma de criar a un hijo. Sí, porque también pasa eso. O sea, yo he visto un montón de matrimonios que de repente como que uno es el policía bueno, el otro el malo. Claro, cuando están de acuerdo funciona, pero cuando hay alguien que realmente no quiere, no sé, traspasar ciertos límites y la otra persona sí deja que ese niño, esa niña los traspase, claro, ahí empiezan a haber conflictos. Totalmente. Y ahí genera un ambiente esquizofrenizante. Obviamente eso es para otro día, pero que genera esquizofrenia, básicamente. Me gustaría entender desde los dos puntos. Desde cómo darnos cuenta con 5 rasgos claros de un narcisista para poder identificarlo y los 5 puntos claros que afecta emocionalmente o psicológicamente a una víctima. Ya, perfecto. Bueno, los 5 rasgos más preponderantes, ¿cierto? Más importantes y más visibles de un narcisista es que devalúa al resto. Primero, te devalúa, te culpa. Se siente mejor que el resto o hace que los demás perciban eso, ¿bien? Y está continuamente exigiendo admiración y un trato especial, como si tuviera algo especial esa persona, mucho mejor que el resto, y tienen una actitud arrogante, una actitud muy arrogante. Pero eso es como expresa abiertamente esa arrogancia, no es que ande como por detrás siendo arrogante. Una corporalidad, tú te vas a dar cuenta inmediatamente que tiene una corporalidad así como que... Y hablan así como... Así. ¿Y si los enfrentamos cuando se ponen así? ¿Sirve de algo? No,
Eso es lo peor. No, No, porque es peligroso, o sea, de verdad, porque si uno le dice, por ejemplo, oye, tú que eres narcisista, o sea, eso es explosión, de verdad, es terrible. Porque lo niegan. Porque ¿Cuál es la lo diferencia niega y para- te va a culpar a ti, que tú estás loca, que no sé qué. O sea, ¿Cómo identifica un narcisista de un egocéntrico entonces? La diferencia es la siguiente. El narcisista es un trastorno y el egocéntrico no es un trastorno. Entonces acabamos de ver la gráfica, amiga. No, pero le estoy preguntando cómo identificar con los rasgos, porque me parece que son muy similares. Son un similares. narcisista, un egocéntrico. Claro. Con la diferencia que el narcisista daña mucho más que un egocéntrico. Todo narcisismo, o sea, todo trastorno implica un desmejoramiento, ¿ya? Y una deficiencia en tu vida cotidiana. Te afecta a ti y Claro. afecta a tu entorno. Pero lo que dice la Yami es verdad, po. ¿Ya? ¿Cómo reconocerlo antes de entrar en Claro, una porque lo relación que hablamos con con una Elena, persona que ella le narcisista? pasó, yo Tienes también, que una amiga que conocerlo hemos antes. estado con narcisistas que de entrada son las Un parejas amor. perfectas. Ya, Claro. ahí hay que Y de tener ojo. repente, ok, pero ¿cómo? Te digo en Porque, qué. por ejemplo, la señora en casa dice, pucha, puedo estar pololeando con un narcisista en estos momentos y si es un egocéntrico, no es lo mismo. Hablan todo el día de ellos, ¿ya? Eso es una de las cosas. Hablan todo el día de ellos, todo el día. Así El como, ego. ay, me pasó esto, que aquí, que allá. Entonces empiezan como de alguna manera, a competir con el otro, ¿ya? Son Esas superadores de personas, anécdotas. Superadores de Ah, anécdotas. que Es la esa típica gente, persona. ya. Esa persona que tú le dices, por ejemplo, Me pasó esto. No, es que te imagináis lo que me pasó. Son como ese tipo de personas. Sí, así como, uy, el otro día me dolió el estómago. No, pero Yo es que tú no conozco. sabís lo que me pasó a mí. O sea, yo terminé en la claro, clínica ahí, no sé Ya, qué. pero esa es una cosa. Ya, ese es uno. De ahí a que después me empiece como a denostar, vendría siendo Y otro otra. síntoma. Sí, otro síntoma. Ya. Ese viene después, porque es como la luna de miel, como los violentos, como las Ajá. personas agresivas, que hacen obviamente violencia de género, ya que tienen a las personas así como mal y son celópatas y todo el tema. Esos también pueden ser narcisistas. De hecho, vienen como más o menos de la mano. Y para cerrar, Danae, los 5 síntomas que pueden causarle a una víctima de haber estado con un narcisista, ¿cuáles son? Un desmejoramiento tremendo de su autoestima, ¿ya? Depresión, ideación suicida. ¿Ya? Si ustedes en la casa están sintiendo que ya no quieren vivir esto que está pasando con esta persona, o sea, es hora de verdad de salir corriendo. ¿El narcisista es muy infiel? También son infieles, son capaces de ser más o menos infieles. Necesita aprobación, ¿o no? Sí, pues, Claro. si no tienen eso en la casa, entonces lo van a buscar acá. Y si lo tienen, allá, ¿también aquí, lo salen allá, a buscar? También, porque nunca es suficiente. O sea, estrujan a la persona y se buscan a alguien que en el fondo esté más o menos bien, pero que tenga una baja autoestima. Entonces ahí es donde siguen hasta que la persona ya no puede más y ahí es donde... Antes de cerrar el perdona, tema, la sí. Yamila, es que hay un montón de WhatsApp, perdónenme, No. pero hay gente que muchos padres, hijos de narcisos sufriendo con sus relaciones, pero tú preguntabas por las adicciones, ¿son más propensos a tener adicciones? Sí, son más propensos. Y la autoestima de un narcisista es infinita, digamos. Aparentemente sí, pero realmente no. claro. Es toda una apariencia, es como una máscara, ¿ya? Que nos muestra de que hoy y caminan así, no Ya, sé pero qué. internamente Pero no. internamente dentro de ellos tienen un niño herido, un niño que a lo mejor no recibió todo el amor que él pensaba que tenía que necesitar, ¿ya? Por ejemplo. Dana, y antes de cerrar, queremos que leas este mensaje que nos llegó también. Dice, he vivido 50 años con un narciso de alto CI, coeficiente intelectual. Yo siempre tuve la culpa de todo, no me merecía nada. 3 hijos en común, hoy tengo un hijo desconectado, otra irascible y más pequeña operada de los nervios. Me preocupan los genes. Uy, qué fuerte. ¿Qué le podemos decir a ella? Es complejo lo que le está pasando a ella. Es O a muy él, disculpe, no complicado. alcanzó a ver el arroba, Sí. está demasiado Parece que chiquito. sí. Ella era, sí, Es María. ella, sí, con un narciso. Es que por eso saqué como la... Porque hay Sí, mujeres un narcisistas sí. también, ¿no? Pero Sí, en menor pero cantidad que los hombres. Es más propenso en hombres. Ah, Ok. mira, esa es otra pregunta que nos llega. Sí, ¿Y, sí, qué, sí. y qué puede hacer ella con la genética, con eso ¿Qué que es le lo que preocupa? puede hacer con la genética? Siempre es importante, bueno, ya si sus hijos están grandes, es muy difícil que ella pueda hacerse cargo de eso, porque ya es, ¿ya? Si hay alguno que tiene una carga genética y que está presentando rasgos narcisistas, ¿ya? Una de sus hijos o hijas que está irascible, es muy probable que tenga un componente narcisista. ¿Llevar la terapia?
llevar la terapia, pero tiene que estar de acuerdo ella. Perdón, Porque yo si sé no, que tenemos que terminar, pero que ha causado tanto que necesitamos, me gustaría que definas rápidamente los 3 tipos de narcisismo que hay. Sí, está Exhibicionista. el exhibicionista, Que es este que habla y habla. que él habla de sus logros, no sé qué. El introvertido, que se victimiza y que siempre le duele algo. Que El superador de anécdota. Superador de una anécdota. Y está el tóxico. otro, el tóxico, que ya lo hablamos largamente, que la última persona, creo que tiene ese. Mira. Que ha vivido con ese tipo Oye, gracias Danae, gracias a la gente que se conectó con nosotros, porque realmente un ejercicio también de soltar, de hablar Sí. hasta cierto punto de intimidades, ¿no es cierto? Compartirlas con nosotros, así que se agradece mucho también todos los tweets que nos han llegado con el hashtag Hoy se habla TV. Te vamos a invitar nuevamente, Maravilloso. Danae. Muchísimas Yo gracias. Un gran encantada. tema este. Encantada. Excelente. Vamos a ir Gracias, con Danae. Nico, que para variar